Si alguna vez has sentido que hay una nube negra persiguiéndote, que te están echando la sal, o que literalmente hay gente moviendo hilos en la sombra para verte caer, agárrate bien de tu asiento, porque a los que les están temblando las corvas en este momento es a ellos, no a ti. Te lanzaron toda su artillería pesada. Juraron que con sus jueguitos mentales, su brujería barata y sus manipulaciones de quinta te iban a dejar en la lona. Pero se les olvidó un pequeñísimo detalle. A una luz que se niega a apagarse, la oscuridad sencillamente le hace los mandados. A lo largo de la historia, una sola persona con los pantalones bien puestos y la convicción intacta ha sido más que suficiente para hacer pedazos imperios enteros que estaban construidos sobre pura trampa, corrupción y mentiras. Hoy quiero que te caiga el 20 de algo gigantesco. Imagínate por un segundo a todo un bando de cobardes, a esos manipuladores de closet, envidiosos y tiradores de mala vibra, haciendo su fustazo a tus espaldas, frotándose las manos y celebrando antes de tiempo porque, según sus matemáticas de primaria, ya te tenían arrinconado y neutralizado. Al fin y al cabo, para ellos solo eres una persona remando contra la corriente. ¿Qué tanto podías hacer tú solo contra su red de chismes, sus telarañas de engaños y esa oscuridad espesa que te quisieron embarrar? Pues resultó que fuiste su peor pesadilla, porque no solamente sobreviviste a sus peores madrazos, sino que, como si fueras un batallón de élite tú solo, hiciste polvo todos y cada uno de sus planes maquiavélicos sin siquiera despeinarte. Y créeme cuando te digo que ahorita mismo están sudando frío. Cuando a esta gente se le acaba la cuerda de la intimidación, cuando ven que sus amarres y sus manipulaciones de 3 pesos rebotan contra ti como si trajeras chaleco antibalas, lo único que les queda es el miedo absoluto. Y Dios mío, no te imaginas el pánico que te tienen ahora mismo. Así que hazte un favor, ponte cómodo, levanta la barbilla y toma el lugar que te corresponde por derecho. Porque esta historia que estamos a punto de desenmarañar hoy no es un cuentito de supervivencia para dar lástima. Es la crónica de un triunfo brutal contra todo pronóstico. Y para que no te quedes con el pendiente, te suelto el spoiler de una vez. Tú ya ganaste. Pero antes de meternos de lleno en este tema que te va a volar la cabeza, si sientes que todo esto te está resonando en el pecho, si en el fondo de tu alma sabes que no eres uno más del montón y que eres parte de los verdaderos elegidos, este es el momento de que te suscribas al canal. Pícale a la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas sacudidas de realidad. Y sobre todo, vete a los comentarios ahorita mismo y escríbeme con todas sus letras: yo soy un elegido. No es cualquier cosa. Es una afirmación poderosísima que sella y blinda tu conexión espiritual allá arriba con el jefe de jefes. ¿Listos? Pues arrancamos. Vamos a poner las cartas sobre la mesa con el punto número 1. Tu simple existencia llegó a darles en la madre a todo su pinche ecosistema. Esta gente tenía su teatrito muy bien montado, ¿sabes? Habían diseñado una maquinita que funcionaba a la perfección, engrasadita a base de meter miedo, de sembrar dudas, de mantener a todos manipulados y llenos de secretos. Para ellos era un paraíso terrenal, porque nadie se atrevía a levantar la voz, nadie respingaba, nadie los cuestionaba. La mayoría de los que estaban a su alrededor andaban con los ojos vendados, sin enterarse de nada, o de plano tenían tanto pavor de salir raspados que preferían hacerse de la vista gorda y no meterse en broncas. Así es como estos parásitos engordaban y prosperaban, escondiditos en las sombras, moviendo los hilos a sus anchas sin que nadie les pusiera un alto, comodísimos en su silla de poder. Pero entonces, sin querer queriendo y sin deberla ni temerla, llegaste tú. No planeaste arruinarles la fiesta, simplemente fuiste tú mismo. Y con eso bastó para mandar todo su circo directamente al carajo. Tu sola presencia metió un desmadre monumental en su zona de confort. Y no fue nada más porque pensaras diferente o porque tuvieras otro estilo. Fue porque el hecho de que tú estuvieras ahí, de pie y con la frente en alto, hacía temblar los cimientos de todo su castillo de naipes. Esta gente jamás en la vida estuvo preparada para toparse con pared, para lidiar con alguien a quien no le pueden picar los ojos, a quien no pueden asustar con amenazas baratas ni agotar con su toxicidad. Tú no encajabas en su moldecito mediocre, te saliste de su guión por completo, y eso, mi hermano, eso les voló la cabeza del puro terror. Ellos estaban acostumbradísimos a rodearse de tapetes o de gente agachona que seguía sus reglas al pie de la letra y que alimentaba su ego y su dinámica enferma de poder. Pero a ti te valió madre su jueguito. Tú no viniste a esta vida a ser el títere de nadie. Llegaste pateando la puerta, pusiste tus propias reglas sobre la mesa
y los dejaste completamente descolocados, sin saber ni para dónde hacerse. Y lo más hermoso de todo esto es que ni siquiera tuviste que armar un zafarrancho de telenovela ni montar peleas escandalosas. Tu mayor venganza, tu golpe maestro, fue simplemente esa actitud tuya de permanecer inquebrantable, intocable, brillando en una frecuencia a la que ellos jamás van a poder llegar. Esa paz tuya que no se compra en ningún lado fue la que desbarató por completo su falsa sensación de seguridad. De repente, empezaron a sentir que se les movía el piso. Empezaron a dar patadas de ahogado, desesperados por volver a amarrarte y recuperar las riendas. Pero para cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. La base entera de su imperio de porquería ya estaba cuarteada por todos lados. En el milisegundo exacto en que se dieron cuenta de que no podían manipularte, tú ya te habías llevado la victoria a la bolsa. Piénsalo bien y que te quede muy claro. Cuando tú entras a un lugar y haces cortocircuito en un sistema que fue construido a pura base de control y manipulación, no solo les estás picando la cresta a los que mandan, los estás aterrorizando hasta la médula, porque ellos saben perfectamente que es solo cuestión de tiempo para que los demás empiecen a ver las grietas, abran los ojos y todo su maldito imperio se les venga abajo. Y por si fuera poco, lo verdaderamente fascinante de toda esta dinámica es cómo tu simple forma de existir se convirtió en el antídoto perfecto contra todo su veneno. Piénsalo un segundo. Ellos se desgastaban armando todo un teatrito oscuro, planeando meticulosamente cada ataque, invirtiendo horas y horas de su energía vital en tratar de jalarte hacia su miseria con sus tácticas de manipulación. ¿Y tú qué hacías? Tú simplemente te levantabas, te preparabas tu café y seguías con tu vida, enfocado en tu propio crecimiento. ¿A poco no te parece increíble la enorme diferencia de vibraciones? Mientras ellos necesitaban de trucos baratos, espejismos y toda una coreografía de malas intenciones para sentirse medianamente poderosos, tu luz natural, sin ningún tipo de esfuerzo, desarmaba todo su circo. Literalmente, no tuviste que mover un solo dedo en su contra para neutralizarlos. Tu autenticidad fue suficiente para hacer cortocircuito en todo su sistema de creencias. Se toparon con pared, y una pared de luz maciza que no se quiebra con nada. Y aquí es donde entra la ley cósmica, porque créeme que el universo no se queda con los brazos cruzados. Imagínate la tremenda frustración y el desgaste mental que están experimentando ahorita mismo. Todo ese esfuerzo desmedido por intentar apagar tu brillo, toda esa energía pesadísima que te mandaron, al no encontrar dónde anclarse en tu aura limpia, no tuvo más remedio que regresar a su lugar de origen y regresó con intereses. Les salió el tiro por la culata de la manera más épica posible. ¿Te has puesto a observar cómo sus vidas se sienten estancadas o cómo andan dando patadas de ahogado mientras tú sigues floreciendo? No es casualidad, es la simple consecuencia de intentar manipular fuerzas que no comprenden. Ellos creyeron que el poder radicaba en el control y la imposición, pero jamás entendieron que la verdadera fuerza espiritual, esa que tú tienes bien arraigada, fluye desde la paz y el alineamiento con algo mucho más grande que nosotros. Quedaron secos, vacíos, consumidos por su propia envidia y por su propia necesidad patológica de verte caer. Ahora, hazte esta pregunta con total honestidad. ¿Cuántas veces estuviste a punto de dudar de ti mismo por culpa de sus juegos mentales? Seguro fueron varias, porque esa era exactamente su tirada. Querían meterte en la cabeza la idea de que estabas indefenso, de que ellos tenían la sartén por el mango. Pero la neta es que tu intuición siempre estuvo un paso adelante. Esa voz interior te decía, aguanta, no caigas en su nivel, no te ensucies las manos. Y al mantenerte en tu centro, sin reaccionar desde el miedo o el coraje, les arrebataste el único poder real que podían tener sobre ti, tu atención. En el mundo espiritual, la moneda de cambio más valiosa es tu atención y tu energía emocional. Al negarte a participar en su dinámica tóxica, los dejaste hablando solos. Sus amenazas silenciosas, sus indirectas, sus intentos de bloqueo, todo eso se volvió ruido de fondo. Demostraste que quien camina de la mano de la verdad divina no necesita andar presumiendo ni haciendo alarde de su poder. Tu silencio y tu paz mental gritaron mucho más fuerte que todas sus palabrerías y engaños juntos. Y es que, si te pones a analizarlo fríamente, sus vidas están construidas sobre castillos en el aire, dependen de las apariencias, de la validación externa y de someter a otros para sentirse relevantes. Es una existencia súper frágil, ¿estás de acuerdo? En el momento en que alguien como tú aparece en la ecuación, alguien que no les rinde pleitesía, que no les compra sus mentiras
y que no se deja intimidar, toda su estructura se desmorona como un castillo de naipes. Por eso te agarraron tanto coraje. No era nada personal contra ti, más bien eras el espejo gigante en el que se reflejaban todas sus carencias, sus complejos y sus sombras más oscuras. Ver tu paz interna les recordaba todo el caos que ellos traen por dentro y que son incapaces de sanar. Te convirtiste en su peor pesadilla simplemente por ser libre, por estar bien plantado en tu propósito y por caminar con la frente en alto. Mientras ellos se esconden en las sombras buscando a quien más fregar, tú estás en primera fila, recibiendo todas las bendiciones que te has ganado a pulso por mantener tu corazón limpio. Así que, de hoy en adelante, sacúdete cualquier rastro de duda que te quede. Ya pasaste la tormenta, ya cruzaste el fuego y demostraste de qué estás hecho. ¿Te das cuenta del tremendo nivel de maestría espiritual que acabas de alcanzar gracias a todo este proceso? Lo que intentaron usar como tu tumba se convirtió en tu plataforma de lanzamiento. Todo este numerito te sirvió para darte cuenta de que tu conexión con lo divino es a prueba de balas. Ya no tienes por qué voltear atrás, ni mucho menos tratar de buscarle explicaciones lógicas a las acciones de gente que opera desde la oscuridad. Déjalos lidiar con sus propios demonios, que ya bastante castigo tienen con ser ellos mismos todos los días. Tu única chamba ahora es seguir elevando tu frecuencia, seguir enfocándote en tus sueños y permitir que esa autoridad espiritual que ya despertó en ti te siga abriendo puertas. El universo ya tomó nota de tu resiliencia. Y créeme, lo que viene para ti es muchísimo más grande, hermoso y expansivo de lo que te puedas imaginar. Sigue brillando, sigue pisando fuerte, y que el mundo ruede. Y continuando con esta locura, ¿te imaginas el nivel de desesperación al que llegaron cuando vieron que ni sus mejores trucos, ni todas sus malas vibras te hacían sudar siquiera una gota? Esa búsqueda frenética por encontrar tu punto débil se convirtió, irónicamente, en su propia trampa. Empezaron a rascar el fondo del barril, a buscar cualquier excusita, cualquier detalle minúsculo para intentar sacarte de tus casillas. ¿A poco no te diste cuenta de cómo cambiaron su estrategia? De repente, cosas que no tenían la menor importancia se convertían en dramas de telenovela. Intentaron provocarte atacando tu reputación por la espalda, metiendo cizaña con la gente que te rodea, inventando chismes de lavadero, de esos bien baratos, o lanzando indirectas muy directas para ver si lograban, por fin, que explotaras. Querían, rogaban de rodillas, que bajaras a su nivel. Porque piénsalo con la cabeza fría. Si tú reaccionabas con rabia, si te ponías a gritar, a justificarte o a pelear de tú a tú, ellos ganaban el juego. Esa hubiera sido su máxima validación. Hubieran corrido a decirle a todo el mundo, ya ven, no es tan buena persona, no es tan fuerte ni tan pacífico como aparenta, está igual de loco que nosotros. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Te quedaste en tu centro, te plantaste firme, inamovible como un roble, y no les diste ni un solo miligramo de esa reacción que tanto necesitaban. La neta del planeta es que toda esa desesperación venía de un lugar de muchísima inseguridad, de un vacío enorme. Esa gente que necesita pisotear a otros para sentirse grande, en el fondo es solo un cascarón hueco. Y cuando se toparon con tu luz, con esa vibra auténtica, natural y sin filtros que traes, se les cayó el teatrito completito. ¿Alguna vez has prendido la luz de golpe en un cuarto oscuro y has visto cómo salen corriendo las cucarachas a esconderse? Así mero reaccionaron. Se escurrieron buscando las sombras. Porque tu simple presencia, sin que tú movieras un dedo, evidenciaba toda su oscuridad y su toxicidad. No fue que tú les tiraras mala onda o que les planearas una venganza. Fue que tu pura paz mental se convirtió en un espejo de cuerpo entero, donde se reflejaba lo podridos que estaban por dentro. Y créeme, eso arde. Arde muchísimo más que si les hubieras gritado sus verdades en la cara. Ponte a pensar por un segundo. ¿Qué clase de poder es ese que depende exclusivamente de que el otro se asuste y se haga chiquito? Eso no es poder, mi hermano. Eso es parasitismo puro y duro. Ellos necesitaban tu miedo, tu angustia y tus lágrimas como si fuera el oxígeno para poder respirar. Al tú cortarles el suministro de tajo, cerrándoles la llave de tu energía emocional, los dejaste ahogándose en su propio veneno. Literalmente se asfixiaron con la misma toxicidad que te querían inyectar. Y aquí es donde entra la justicia del universo, la ley del karma, o como le quieras llamar, que no perdona a nadie. Todo ese esfuerzo desmedido, todas esas horas que invirtieron tratando de hundirte, toda esa energía tan pesada que te mandaron, rebotó de lleno contra tu escudo de paz
y se les regresó multiplicada, dándoles donde más les duele. Por eso ahora los ves dando patadas de ahogado, haciendo el ridículo. Ya no saben ni qué inventar para llamar tu atención. Y mientras ellos se desgastan solitos en su propia amargura, tú te elevaste a unas ligas mayores sin siquiera intentarlo. No tuviste que jugar sucio, no tuviste que armar un berrinche ni bajar al lodo a revolcarte con los cerdos. Esa, de verdad, es la victoria más elegante y más chingona que alguien puede tener en la vida. Ganaste la guerra sin disparar una sola bala, simplemente manteniendo tu frecuencia bien alta y recordando quién eres. ¿Te das cuenta del nivel brutal de maestría espiritual y emocional que acabas de alcanzar? Porque aguantar vara cuando te están tirando a matar por todos los frentes y tener los pantalones para responder únicamente con silencio, indiferencia y una sonrisa. No manches, eso no lo hace cualquiera. Eso es de leyendas. Ahora las reglas del juego cambiaron por completo y tú eres quien trae las cartas. Ya no eres la víctima de sus manipulaciones baratas. Eres el arquitecto intocable de tu propia realidad. Esa gente ya perdió cualquier tipo de acceso a ti. Ya no tienen ni voz ni voto en tu vida. Se convirtieron en mero ruido de fondo, en un capítulo ya cerrado y empolvado, que solamente te sirvió de entrenamiento para darte cuenta de lo increíblemente poderoso que eres. Tu luz ya no se intimida ante las sombras de nadie. Al contrario, las desintegra en el instante en que intentan acercarse. Estás entrando en una etapa gloriosa donde tu energía es impenetrable. Tu aura está completamente blindada y cada paso que des va a estar respaldado por esa misma fuerza divina que te cargó durante la tormenta. Ya pagaste el precio, ya cruzaste el fuego sin quemarte. Así que prepárate, porque lo que viene ahora es pura cosecha, una avalancha de bendiciones en abundancia y una paz mental tan profunda y cabrona que nadie, pero absolutamente nadie, te va a poder arrebatar jamás. Y continuando con esto, lo que verdaderamente les dio en la torre y los dejó sin piso fue darse cuenta de que sus tácticas de siempre ya no les servían de absolutamente nada. Acostumbrados a vivir en el miedo, lo usaban como su moneda de cambio, como su colchoncito de seguridad para mantener a todos bajo su yugo. Pero ¿qué pasó cuando tú simplemente decidiste no entrar en ese juego de terror y chantaje? Pues se les cayó el teatrito por completo. Al final del día, no solo terminaron derrotados, sino que tragaron gordo por la humillación. Piensa un momento en esto. ¿Qué puede ser más frustrante y desmoralizante para un manipulador que darse cuenta de que su mejor carta, su arma más destructiva, te hace lo que el viento a Juárez? Creían que tenían el sartén por el mango, pero tu negativa a achicarte ante sus amenazas los desnudó frente al espejo. Resulta que los que estaban muriéndose de miedo por perder el poder eran ellos. Y entre más firme te ponías tú, más chiquitos, desesperados y patéticos se veían. Ni siquiera tuviste que mover un dedo para desactivar sus ataques. Simplemente los volviste obsoletos con tu pura presencia. Y aquí entramos al quinto punto, que es la pieza clave para entender por qué te tienen tanto coraje y envidia. Tú traes un poder que ellos jamás van a poder robar, ni copiar, ni manipular por más que lo intenten. Toda la maña de esta gente tóxica se basa en una sola cosa, que es el control absoluto. Ya sea metiéndote miedo, haciéndote dudar de tu cordura, o de plano chupándote la energía como verdaderos vampiros emocionales. Ellos solo pueden sentirse fuertes si te apagan a ti. Y la neta, no siempre lo hacían de frente para que te dieras cuenta a la primera. A veces era súper sutil, ¿a poco no? Una miradita condescendiente por aquí, un comentario pasivo-agresivo disfrazado de broma por allá, sembrando esa semillita de duda en tu cabeza para que desconfiaras hasta de tu propia sombra. Su especialidad era envenenar el ambiente, llegar y arruinar la buena vibra del lugar, meterse en tu mente como la humedad en las paredes para alimentarse de tu desesperación y tu angustia. Así es como se sentían los reyes del mundo. Pero entonces llegaste tú, y resulta que contigo no les cuadraban las cuentas para nada. Rompiste su molde por completo, porque se toparon con una mente en la que no pueden infiltrarse y con unas emociones que no pueden pisotear a su antojo. ¿Te imaginas el coraje que hacían cada vez que intentaban drenar tu energía y se topaban de frente con un muro de concreto espiritual? Simplemente no les cabía en la cabeza que tú no solo estabas sobreviviendo a su toxicidad, sino que estabas floreciendo en medio de su desastre. Tu sola resiliencia anuló por completo sus manuales de manipulación. Y la razón es mucho más simple de lo que parece, pero totalmente incomprensible para sus mentes limitadas. Tu luz y tu fuerza no dependen de lo que pase afuera. No es algo que alguien te prestó, no tiene condiciones ni fecha de caducidad. Viene de una conexión divina,
de una fuente espiritual tan maciza que no hay forma de que la ensucien o la hackeen. Como no pueden entender de dónde sacas tanta paz, mucho menos pueden robártela. Por eso te veían como su mayor amenaza. Su jueguito dependía enteramente de encontrar una grieta en tu armadura para meterse por ahí. Pero contigo, hermano, no encontraron ni por dónde asomarse. Al ver que no podían doblegarte, la frustración los volvió locos. Se desesperaron a niveles ridículos, echando toda la carne al asador, tirándote con todo el odio y las intrigas que tenían a la mano. ¿Y qué lograron con todo su berrinche cósmico? Absolutamente nada. Bueno, de hecho sí, lograron que tu luz brillara todavía más fuerte, evidenciando aún más su propia oscuridad. Y es que esta gente no entiende que el poder verdadero, el que de verdad vale la pena, no viene de aplastar al prójimo ni de andar controlando vidas ajenas, sino de estar alineado con tu propio propósito. Esa conexión te volvió inalcanzable e intocable. Lo que de plano les rompió el espíritu y el ego fue darse cuenta de que ni siquiera te molestaste en devolverles el golpe. Te quedaste bien plantado, arraigado en una fuerza inquebrantable. Habían construido toda su falsa identidad creyendo que podían dominar a quien se les pusiera enfrente, pero topar con alguien incontrolable fue su perdición. Ahí fue exactamente cuando les cayó el 20 de que ya habían perdido. No solo la batalla contigo, sino el espejismo en el que vivían refugiados. Lo que nos lleva al número 6, que es sin duda tu jugada más maestra. Decidiste no combatir el fuego con fuego, y vaya que te buscaron pleito. Se te dejaron ir con todo su arsenal, frotándose las manos y esperando ansiosos que te bajaras al lodo a pelear con ellos en su propio territorio. Sus armas favoritas eran el chisme, la traición, el drama innecesario y la guerra psicológica más barata que te puedas imaginar. Querían verte perder los estribos, querían sacarte de tus casillas a como diera lugar, porque ellos son los amos y señores del caos. En el conflicto es donde se sienten vivos, donde agarran ventaja y donde se hacen las víctimas perfectas. Esperaban que reaccionaras desde el enojo, que te volvieras igual de tóxico y amargado que ellos para luego apuntarte con el dedo y decirle al mundo: ya ven, él es el verdadero malo del cuento. Pero tú no les diste ese gusto ni un solo segundo, ¿verdad? Te mantuviste en tu centro, en tu paz, y los dejaste arder en el infierno de su propia creación. Y por si fuera poco, la cosa se pone todavía más interesante cuando analizamos lo que ocurre después de que su castillo de naipes se viene abajo. ¿A poco no es fascinante ver cómo a estos supuestos genios de la manipulación se les cae el teatrito en el instante en que decides no engancharte? Imagínate la escena. Ellos gastando una cantidad brutal de energía, armando estrategias maquiavélicas, tejiendo telarañas mentales para atraparte. Y tú, simplemente respirando, enfocado en tus asuntos, brillando con tu propia luz. ¿Te has puesto a pensar en el nivel de cortocircuito que eso provoca en una mente que solo sabe alimentarse del caos? Para ellos, el conflicto es su oxígeno. Cuando tú les quitas esa atención, cuando les cierras la llave de tus reacciones emocionales, literalmente los dejas sin aire. No les ganaste con gritos, ni con venganzas, ni rebajándote a su nivel de lodo. Les ganaste con la indiferencia más elegante y poderosa que existe. Continuando con esta idea, quiero que profundicemos en algo que la neta es clave para que te caiga el 20 de tu propio poder. Al tú mantenerte en tu centro, te convertiste en un espejo gigante y ultra pulido para ellos. ¿Sabes qué pasa cuando un ser que habita en la oscuridad de repente se topa de frente con su propio reflejo iluminado por tu paz? Se aterrorizan. Todo ese veneno, toda esa frustración y ese odio que intentaban inyectarte, al no encontrar dónde anidar en ti, no tuvo más remedio que rebotar y regresarse completito a su lugar de origen. Suena fuerte, ¿verdad? Pero ponte a analizarlo bien. ¿Cuántas veces intentaron provocarte para que perdieras los estribos? Para luego poder señalarte con el dedo y decir: ya ves, tú eres el loco, tú eres la exagerada. Esa era su tirada, esa era la trampa maestra. Pero al quedarte callado, observando desde una conciencia superior, los obligaste a tragarse sus propias palabras y su propia toxicidad. Literalmente se envenenaron con su propia mordida. Y eso, mi querido amigo, es algo que jamás vieron venir. Y aquí te lanzo otra pregunta para que la mastiques bien. ¿Cuántas veces en el pasado te hicieron dudar de ti mismo, haciéndote creer que tu sensibilidad o tu empatía eran una debilidad? Esa es la mentira más grande que te pudieron haber vendido.
Te querían convencer de que para sobrevivir en este mundo tenías que ser tan frío, calculador y despiadado como ellos. Pero mírate ahora. Resulta que esa debilidad tuya, esa capacidad de sentir profundo, de mantener la calma y de vibrar alto, fue exactamente la armadura impenetrable que terminó quebrando sus espadas. Ellos no entienden de frecuencias altas, su radio solo sintoniza el drama, el chisme, la culpa y el control. Al tú cambiar de frecuencia te les desapareciste del radar. Es como si estuvieran intentando hackear un sistema usando un disquete de los 90s, mientras tú ya estás operando con tecnología cuántica. Simplemente no hay compatibilidad. Por eso se desesperaron tanto. Por eso sus ataques se volvieron cada vez más erráticos, torpes y absurdos. Ya no sabían qué botón apretar porque tú, inteligentemente, cambiaste por completo todo el tablero de control. Ahora bien, ¿te das cuenta del inmenso salto cuántico que acabas de dar gracias a esta experiencia? Todo este desgaste emocional, que en su momento sentiste como un verdadero tormento, en realidad fue tu entrenamiento intensivo. Fue el gimnasio espiritual donde fuiste a sacar los músculos que hoy te hacen imparable. Porque la persona que eres hoy ya no se traga los cuentos de nadie. Tu detector de mentiras y de vibras pesadas está más afilado que nunca. Si mañana se te cruza otro vampiro energético con la misma escuelita de manipulación, ¿qué va a pasar? Nada. Te vas a reír por dentro porque ya te sabes todos sus trucos de memoria. Ya no hay forma de que te vuelvan a ver la cara. Has construido un cerco de protección energética tan macizo que la paz mental ya no es un lujo en tu vida. Es tu estado natural y no es negociable. Ya no te da miedo poner límites. De hecho, ahora lo haces con una naturalidad que asusta. Y eso es lo más hermoso de todo este proceso. Maduraste de una forma tan brutal que ahora tu sola presencia impone respeto sin necesidad de levantar la voz. Entonces, mirando hacia adelante, ¿qué sigue para ti después de haber ganado la madre de todas las batallas psicológicas? Pues te toca disfrutar de la vista desde la cima. Todo ese espacio mental, todo ese tiempo y esa energía vital que antes desperdiciabas, tratando de defenderte, tratando de explicarte ante oídos sordos o de sanar las heridas que te dejaban, ahora es 100% tuyo. ¿Qué vas a hacer con todo ese poder acumulado? Este es el momento exacto para que toda esa energía la canalices en ti, en tus proyectos, en tu abundancia, en tu cuerpo, en tu evolución. Ellos se quedaron atrás, pataleando en el mismo pantano de siempre, preguntándose cómo diablos te les escapaste de las manos. Mientras tanto, tú estás a punto de entrar a la mejor etapa de tu vida. Libre de culpas, libre de ataduras y con la certeza absoluta de que nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de apagar la luz que llevas por dentro. Has ganado el juego más difícil de todos, el de mantener intacta tu alma en un mundo que a veces parece empeñado en corromperla. Y por si fuera poco, cometieron el error más novato y arrogante de todos. Juraban que hacer bulto era lo mismo que tener poder real. Retomando ese punto 9, la fuerza del propósito frente a los números, aquí es donde verdaderamente se les cayó el teatro. Ellos siempre, pero siempre, se han apoyado en la mentalidad de rebaño para sentirse seguros. Creen que por juntar a un montón de gente, por traer a su séquito de paleros aplaudiéndoles cada tontería y dándoles por su lado, ya tienen la batalla ganada. Piensan que la autoridad consiste en echar montón, en hacer muchísimo ruido para apantallar y meter miedo. Pero, ¿te has puesto a pensar qué pasa cuando enfrentas a 100 personas que no tienen una convicción profunda, contra una sola que sabe perfectamente hacia dónde va y por qué está aquí? Exactamente. No hay competencia alguna. Subestimaron brutalmente la fuerza de un propósito auténtico. Entiéndelo bien. Ellos operan desde el miedo, desde la carencia y la conveniencia. Sus alianzas son de papel maché. Se juntan porque se necesitan desesperadamente para sentirse importantes, porque en el fondo saben que solos no son absolutamente nadie. En cambio, tú operabas desde una misión, desde una verdad inquebrantable que te ardía en el pecho. ¿A poco creían que tu fuerza venía de cuántos aliados tenías o de cuánta gente te daba la palmadita en la espalda? Para nada. Tu poder venía de esa claridad de espíritu que ellos jamás van a entender. Mientras ellos perdían el tiempo organizando a su grupito, mandándose mensajitos por la espalda, creando intrigas y armando complots dignos de una telenovela barata, tú seguías caminando en línea recta hacia tu meta. A ellos los movía el ego herido. A ti te movía el alma. Y contra esa fuerza, mi querido amigo, no hay ejército de mentiras que valga. Velo desde esta perspectiva. Cuando la tormenta se puso verdaderamente fea,
y las cosas no salieron como ellos planearon. ¿Dónde quedó toda esa gente que supuestamente los respaldaba? Ese es el pequeño gran detalle con las lealtades compradas o basadas en el chisme y la maldad. A la primera señal de que el barco se está yendo a pique, las ratas son las primeras en saltar por la borda. Su gran muro de protección, ese búnker humano que usaban para intimidarte, se desmoronó por completo porque no tenía cimientos reales. Se dieron cuenta, con un terror absoluto, de que tú podías sostenerte por ti mismo bajo la lluvia, mientras que ellos, si les quitabas a su público, se desinflaban como un globo viejo. Querían aplastarte con el peso de la mayoría, y terminaron siendo aplastados por el propio peso muerto de su mediocridad y sus falsas amistades. Y esto nos lleva a un nivel todavía más profundo en este juego mental, algo que de verdad les rompió los esquemas. Hablemos de cómo tu silencio y tu falta de reacción se convirtieron en su peor pesadilla. Ellos estaban acostumbrados a que sus víctimas brincaran a la primera provocación. Querían que gritaras, que te defendieras con uñas y dientes, que hicieras un coraje marca diablo, o por lo menos, que te pusieras a llorar de la impotencia. Necesitaban verte perder los estribos para luego poder voltear con su rebaño, señalarte con el dedo y decir, ya ven, está fuera de sí, se los dijimos, nosotros somos las víctimas. Ansiaban tu reacción desesperadamente porque de ahí sacaban su energía. Ese era su alimento diario. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Les cerraste la cocina de un portazo. ¿Te imaginas la tremenda frustración de lanzar una piedra con todas tus fuerzas, esperando hacer pedazos un cristal, y que en lugar de eso la piedra caiga en un lago profundo, sin hacer más que unas cuantas ondas que desaparecen en segundos? Así de inútiles se sintieron. Tu indiferencia no fue una muestra de debilidad. No fue que te dieras por vencido. Fue la cachetada con guante blanco más dolorosa y elegante que les pudiste dar. Al negarte a entrar en su jueguito de dimes y diretes, al no darles ni un gramo de tu energía vital, los obligaste a quedarse solos, encerrados con su propio veneno. Como no tenían a quién culpar de su miseria, como no les dabas material nuevo para seguir alimentando su circo, no les quedó de otra más que mirarse en el espejo. Y créeme, lo que vieron reflejado en ese cristal no les gustó nadita. Vieron sus propias inseguridades, su envidia y lo vacíos que están por dentro. Por eso tu victoria es tan épica y tan definitiva, porque no tuviste que mancharte las manos de lodo para ganar. No tuviste que bajar a su nivel, ni rebajarte a usar sus tácticas bajas, ni convertirte en el monstruo para poder vencer al monstruo. Simplemente te mantuviste en tu centro, enraizado, fiel a tu esencia y a tu propósito. Ellos descubrieron por las malas que la verdadera autoridad espiritual y personal no se grita, no se exige y definitivamente no se impone a la fuerza echando montón. La verdadera autoridad simplemente se respira y se emana. Y tú, con cada paso firme que dabas en solitario, sin hacer ruido pero con una determinación de acero, les demostraste que ya juegas en otra liga. Eres inalcanzable para ellos, y esa es una realidad que tendrán que tragar entera por el resto de sus vidas. Y por si fuera poco, lo que realmente terminó por hundirlos y empeorar su situación hasta un punto sin retorno fue darse cuenta de que ya no había ninguna forma de echar el tiempo atrás una vez que la luz de tu verdad los tocó. Cuando les quitaste ese velo de misterio y quedaron completamente expuestos, se toparon de frente con una pared de concreto. Imagínate esta escena. ¿Qué le pasa a un depredador que está acostumbrado a cazar en la más absoluta oscuridad cuando, de la nada, le enciendes todos los reflectores del escenario directo en la cara? Se paraliza, se ciega, pierde el rumbo y entra en un pánico incontrolable. Pues eso fue exactamente lo que les sucedió a ellos. Todo ese teatrito, todo ese tejemaneje que armaron con tanto cuidado a tus espaldas y en las sombras, se les vino abajo como un frágil castillo de naipes. Y lo más trágico para su ego es que, una vez que la gente empezó a ver su verdadera cara, ya no hubo poder humano que pudiera volver a venderles la misma mentira. Claro que trataron de hacer control de daños. Empezaron a dar patadas de ahogado intentando justificarse y cambiar la narrativa para hacerse las víctimas, pero ya era demasiado tarde. Tratar de ocultar lo evidente a esas alturas era como querer tapar el sol con un solo dedo. Ponte a pensar por un momento. ¿Te imaginas el nivel de terror psicológico que experimentaron al ver que su supuesto gran poder era puro espejismo? Durante años, o quizás incluso durante vidas enteras, basaron su falsa superioridad y su identidad en la manipulación emocional, en el chisme barato y en sembrar cizaña para mantener a todos divididos. Y bajo su control estricto, su zona de confort absoluta era el caos ajeno. Pero al tú plantarte firme,
Sin ninguna necesidad de ensuciarte las manos ni rebajarte a pelear en el lodo con ellos, les rompiste la matriz por completo. No tuviste que ir puerta por puerta, ni persona por persona, desmintiendo sus habladurías. Tu simple congruencia, esa forma tan inquebrantable de mantenerte en tu centro y enfocado en tu propósito divino, fue la bofetada con guante blanco más fuerte que pudieron haber recibido en toda su existencia. ¿A poco no es fascinante y hasta poético ver cómo el universo pone a cada quien en su exacto lugar, sin que tú tengas que mover un solo dedo en venganza? Ellos solitos se pusieron la soga al cuello. Su misma desesperación ciega por destruirte fue precisamente lo que reveló sus verdaderas intenciones ante los ojos de todos los demás. El tiro les salió por la culata de la manera más espectacular y pública posible. Y es justo aquí donde la dinámica del juego cambia de una forma brutal y definitiva. Porque mientras ellos gastaban toda su reserva de energía vital tratando inútilmente de mantener sus máscaras pegadas a la cara para no perder a sus títeres, tú estabas canalizando toda tu fuerza en sanar, en crecer y en evolucionar. El contraste de energía se volvió abismal, imposible de ignorar. La gente que antes les aplaudía incondicionalmente, o que les tenía un miedo reverencial, empezó a despertar de golpe de ese trance hipnótico. Esos supuestos aliados que tenían, a los que usaban como simples peones desechables en su tablero de ajedrez tóxico, comenzaron a darse cuenta de que también estaban siendo manipulados y utilizados. De un día para otro, el gran ejército que creían tener respaldándolos se disolvió en el aire, dejándolos completamente solos, desnudos energéticamente y aislados en el centro de su propia toxicidad. Esa, mi querido amigo, es la verdadera y pura justicia kármica en acción. No es un castigo que un ser supremo les manda desde el cielo, sino la consecuencia natural, cruda y directa, de haber intentado construir un imperio sobre cimientos podridos y mentiras. Hoy se encuentran atrapados en una prisión de su propio diseño, viendo desde lejos y con impotencia cómo tú avanzas libre. Pero vayamos un paso más allá y analicemos esto a nivel de tu propio espíritu. ¿Qué significa realmente este nivel de victoria para la evolución de tu alma? Significa que te has graduado con honores de una de las escuelas más rudas, oscuras y desgastantes del universo. Rompiste un patrón de abuso, de vampirismo energético y de manipulación que a muchas otras almas les toma decenas de encarnaciones lograr descifrar. A partir de este momento, vibras en una frecuencia tan alta, tan cristalina, que esas energías parásitas y de baja calaña simplemente rebotan al chocar contra tu campo áurico. Ya no hay ganchos emocionales por donde puedan agarrarte ni chantajes que te hagan dudar de tu valor. Eres literalmente inmune. Y te lo digo con toda la neta del mundo. Esta inmunidad no es un regalo fortuito. No la compraste a la vuelta de la esquina. Te la ganaste a pulso limpio, derramando lágrimas, navegando en soledad por tus noches más oscuras y confiando ciegamente en esa intuición, en esa brújula interna que nunca te abandonó, incluso cuando todo a tu alrededor parecía un callejón sin salida. Así que, de cara a lo que viene, este capítulo pesado y sombrío se cierra de un portazo definitivo, dejándote a ti con una maestría absoluta en discernimiento y a ellos cargando con el peso aplastante de su propio karma. Ya no es tu circo, ya no son tus monos. Lo que hagan o dejen de hacer a partir de ahora es irrelevante para tu camino. Vas a empezar a notar muy pronto, casi de forma mágica, cómo tu realidad se despeja, las oportunidades correctas y las personas alineadas con tu esencia y las bendiciones que te corresponden por derecho divino van a empezar a fluir hacia ti sin tanto esfuerzo, porque has quitado el tapón energético que te bloqueaba. Celebra esta victoria monumental en tu interior. Abraza con infinito orgullo esta versión indomable en la que te has convertido y camina con la frente en alto, con esa sonrisa tranquila y poderosa de quien sabe perfectamente que la luz auténtica, por más que intenten apagarla, siempre termina devorando a la oscuridad. Y por si todo este proceso fuera poco, déjame decirte que hay algo todavía más fuerte que está sucediendo a nivel energético. Porque una vez que encendiste la luz sobre todas sus intenciones, ya no hubo forma de que ellos pudieran contener esa tremenda exposición. Toda esa falsa identidad que construyeron, ese castillo de naipes que armaron a base de mentiras, se les vino abajo y ya no hay marcha atrás. Acuérdate de algo fundamental. Este tipo de personas florecen en lo oscurito, en el secreto, ahí donde nadie los ve y donde pueden tejer sus manipulaciones sin que nadie los juzgue. Pero ahora, su mayor miedo se hizo realidad, porque su derrota no fue simplemente perder una batalla contra ti,
fue el colapso total de todo lo que decían ser. ¿Te imaginas el nivel de terror que sienten al saber que ya no los define el poder que creían tener, sino el tremendo fracaso que sufrieron y que ahora todo el mundo conoce? Y es que no solo pasaron un rato vergonzoso. Este tipo de exposición pública es letal para alguien que ha construido su vida entera sobre cimientos de puro engaño. Al arrastrarlos hacia la luz de la verdad, les quitaste su camuflaje y aseguraste de manera definitiva que jamás vuelvan a recuperar ese trono de poder desde el cual lastimaban a la gente. Y esto nos conecta directamente con el punto número 11, que para mí es uno de los más reveladores de toda tu historia. Tu impresionante resiliencia terminó por hacer pedazos su narrativa de control absoluto. Ponte a pensar por un segundo, ¿en qué basaban ellos toda su existencia? Exacto, en la firme creencia de que tenían la sartén por el mango. Vivían en esta tremenda alucinación de que todo el mundo se tenía que someter a su voluntad, jurando que si aplicaban la suficiente presión, si te intimidaban lo necesario o si movían los hilos correctos, tarde o temprano iban a lograr quebrar a quien se les pusiera enfrente. Y seamos honestos, durante mucho tiempo ese teatrito les funcionó de maravilla. La gente a su alrededor les tenía pánico porque proyectaban esta imagen de ser una fuerza destructiva e imparable. Pero ¿qué pasó? Llegaste tú. Llegaste y les hiciste pedazos ese mito sin siquiera tener que esforzarte. Te aventaron de todo, ¿verdad? Mentiras, amenazas, campañas de desprestigio, ataques constantes que estaban diseñados milimétricamente para agotarte la paciencia y el espíritu. ¿Pero qué hiciste tú? En lugar de romperte, te plantaste más firme que nunca. No cediste ni un milímetro. Esa resiliencia tuya, esa capacidad de aguantar la tormenta, fue un desafío directo y a la yugular de su falsa narrativa. Los obligaste a tragarse una verdad que habían estado negando toda su vida, que su poder, por más grande que pareciera, tenía límites. ¿Sabes lo devastador que fue para ellos darse cuenta de eso? Toda su vida juraron que el control era absoluto, se sentían intocables, los dueños del tablero. Pero tu simple negativa a dejarte dominar dejó al descubierto la grieta más profunda en toda su estrategia. Porque la lógica es simple y a la vez aterradora para ellos. Si una sola persona pudo resistírseles, si tú pudiste mantenerte de pie frente a su tormenta, entonces los demás también pueden hacerlo. Plantaste esa semilla de duda y esa semilla se empezó a propagar como un incendio incontrolable. Toda esa confianza arrogante que tenían se derrumbó de la noche a la mañana porque su identidad entera dependía de esa supuesta invencibilidad. Al final, no solo perdieron el control sobre ti, perdieron el control sobre la propia mentira que ellos mismos se habían inventado. Y cuando a esta gente le quitas su mayor ilusión, toda su estructura comienza a colapsar. Tu aguante no fue solo un tema de supervivencia. Tu resiliencia fue la llave maestra que desmanteló por completo su agarre sobre la realidad. Les demostraste que su control era puro humo, y eso les rompió la confianza de una forma de la que jamás se van a poder recuperar. No solo les ganaste la pelea, destruiste la raíz misma de su poder, demostrándoles que la verdadera fuerza le pertenece a aquellos que son incontrolables. Esa, mi gente, fue una derrota muchísimo peor que cualquier escenario catastrófico que ellos hubieran podido imaginar en sus peores pesadillas. Para rematar y ponerle la cereza al pastel, llegamos al punto número 12. Se murieron de terror por el inmenso espejo que les pusiste enfrente. Ellos entraron a este conflicto creyendo que dominaban cada regla del juego. Estaban ciegamente convencidos de su influencia, de sus tácticas y de sus mañas. Apostaban lo que fuera a que tú te ibas a doblegar, porque así es como siempre habían operado. Ya venían con el ego inflado de haber intimidado, manipulado y pisoteado a muchísimas personas con una facilidad que hasta daba coraje. Pensaron que tú ibas a ser una víctima más en su historial, pero a la hora de toparse contigo, se les volteó la tortilla de una manera magistral. Tú no te hiciste chiquito, te mantuviste firme, seguro de tu energía y de quién eres. Y justo en ese momento, cuando ellos juraban que te iban a quebrar, lo que hiciste fue levantar un espejo energético y ponérselos directo en la cara. Y odiaron con toda el alma lo que vieron ahí reflejado, porque no vieron la victoria que esperaban. Lo que se toparon de frente fue su propia miseria, su propia fragilidad. Al ver que tú no te derrumbabas, se dieron cuenta de los rotos, vacíos y asustados que realmente están por dentro. Y ese reflejo es algo de lo que ya no van a poder huir jamás. Y por si fuera poco, darte cuenta de esta tremenda verdad cambia las reglas del juego para siempre en tu vida. Porque una vez que ves detrás del telón, ya no hay vuelta atrás, ¿cierto?
Ya no puedes desver lo patéticos que realmente son cuando se les cae el teatrito. ¿Te has puesto a pensar qué pasa exactamente cuando por fin le quitas la máscara al monstruo y te das cuenta de que, en el fondo, solo era una sombra asustada proyectándose en la pared para parecer gigante? Lo que sucede es una revolución total en tu interior. De pronto, todo ese peso, toda esa ansiedad y ese desgaste mental que te hacían cargar, se esfuma como si nada. Dejas de estar a la defensiva, porque entiendes, desde lo más profundo de tu ser, que nunca hubo una guerra real. Lo que había era un intento desesperado de su parte, por convencerte de que tú eras el débil, para que ellos no tuvieran que lidiar con su propio vacío y sus propias carencias emocionales. Y vaya que le salió el tiro por la culata. Fíjate bien en esto, porque es clave. No solo les diste la vuelta a la tortilla, sino que al pararte firme, los obligaste a toparse con pared. Esa pared era tu luz, tu congruencia, tu esencia pura. Algo que ellos no pueden comprar, no pueden falsificar y sobre todo no pueden robarse por más que le rasquen. ¿Cuántas veces intentaron meterse en tu cabeza para sembrar esa semillita de duda? ¿Cuántas noches te hicieron cuestionar tu propia cordura o tu propio valor, haciéndote creer que tú estabas mal, que tú exagerabas o que tú eras el problema principal? Esa era su mejor arma, la manipulación de tu propia realidad. Pero mírate ahora, estás aquí, entero, respirando con una claridad que antes parecía imposible. Y esa es la neta del asunto. Tu simple existencia, ahora que estás plenamente consciente de tu poder, actúa como un escudo repelente natural contra este tipo de vampiros energéticos. Ya no vibras en la misma sintonía del miedo, ya no juegas su juego macabro, y eso sencillamente los vuelve locos, los desquicia. Ahora la gran pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué vas a hacer con toda esta energía gigantesca que acabas de recuperar? Porque, piénsalo un segundo, toda esa vitalidad, ese tiempo y ese desgaste emocional que antes desperdiciabas tratando de entenderlos, tratando de encontrarle la lógica a sus acciones o intentando razonar con personas que no tienen la más mínima intención de sanar, ahora es 100% tuya. Es tu combustible puro. Has dado un salto cuántico, pasaste de ser alguien que simplemente sobrevive a los constantes ataques, a convertirte en el arquitecto absoluto de tu propio destino. Ellos, en su infinita arrogancia y ceguera, juraban que te estaban enterrando, que te estaban dejando en lo más hondo del hoyo. Jamás les pasó por la cabeza que tú en realidad eras una semilla, y que toda esa tierra y oscuridad que te echaron encima solo sirvió como el mejor abono para que echaras unas raíces profundas e inquebrantables. Es bien irónico y hasta poético, ¿no crees? Terminaron siendo, sin querer queriendo, tu mejor maestro y tu mejor entrenamiento intensivo. Te enseñaron a la mala a poner límites de acero, a confiar en tu instinto ciegamente y a prometerte que no te vas a dejar pisotear nunca más por absolutamente nadie. Pero ojo aquí, y quiero que escuches esto con muchísima atención. No te vayas a confundir y vayas a caer en la típica trampa de la lástima o la culpa. Es súper común que, cuando por fin vemos la verdadera miseria emocional, la soledad y la amargura en la que realmente viven estas personas, nuestro lado empático y bueno quiera salir al rescate. Ni se te ocurra, frena ahí mismo. Entender compasivamente que son seres rotos, vacíos e inestables, no significa bajo ninguna circunstancia que tengas que quedarte ahí a repararles la vida o servirles de salvavidas. Tu chamba no es ser el centro de rehabilitación de gente que disfruta haciéndole daño a los demás para sentirse superiores. Tu única y gran responsabilidad ahora es proteger a capa y espada este santuario de paz que has construido dentro de ti y seguir caminando hacia adelante sin voltear atrás ni para agarrar vuelo. Al final de cuentas, tu victoria más grande y definitiva es que recuperaste tu soberanía, tu paz mental, y créeme que esa paz vale su peso en oro. Has roto un ciclo tóxico que quizás llevaba generaciones repitiéndose en tu entorno familiar, o que llevaba años arrastrándose en tu propia historia personal. Te has convertido, literal, en esa versión tuya a la que ellos siempre le tuvieron pánico, alguien total y completamente libre, alguien que se conoce a la perfección, y que ya no necesita las migajas de validación de un espejismo para saber lo mucho que vale y lo lejos que puede llegar. Así que abraza esta nueva etapa de tu vida con todo el orgullo del mundo. Camina por donde vayas con la cabeza bien en alto, sabiendo perfectamente que pasaste por el fuego cruzado, caminaste sobre las brasas y no te quemaste. Te forjaste como el diamante más resistente. Las ilusiones baratas se rompieron en 1000 pedazos, el dichoso control que creían tener se esfumó en el aire.
y lo único que quedó firme, brillante y de pie, cuando por fin se disipó todo el humo de sus mentiras, fuiste tú, más fuerte, más sabio, más despierto y mucho más inalcanzable que nunca.